a todos, ¿cómo están? Los saluda Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a aprender a realizar unas hermosas puntillas decorativas totalmente flexibles y muy prácticas para utilizar en todas sus manualidades con los sellos bajo relieve de Decosellos Pampa. No se pierdan el video hasta el final porque les voy a enseñar muchos secretitos y técnicas para que puedan aplicar estas hermosas puntillas en todas sus manualidades. Comenzamos de esta manera. Les voy a mostrar ahora algunos de los sellos bajorrelieves de Decosellos Pampa. Tienen una variedad increíble para que ustedes puedan elegir los que más les gusten. Algunas son puntillas decorativas y otros son apliques que también les voy a contar cómo los pueden utilizar. Vamos ahora a ver de qué manera se curan estos moldes por única vez. Presten mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es con un recipiente con agua tibia vamos a introducir nuestro molde y con un cepillito de dientes en desuso y un poco de detergente vamos a limpiar muy pero muy bien la primera vez todo nuestro sello bajo relieve. Fíjense cómo vamos limpiando y vamos a ir de esta manera desprendiendo todo el residuo que dejó el láser. Una vez que limpiamos muy bien con el cepillito, vamos a enjuagar y sacar los restos de detergente. Secamos muy bien con una valerina. Con papel absorbente de cocina vamos a escurrir todo nuestro sello bajo relieve. Una vez que está muy sequito nuestro sello bajo relieve, vamos a proceder al curado. Para eso yo utilicé un aceite de cocina en aerosol. También podemos usar aceite de cocina común y lo aplicamos en todo el sello con un pincel. Yo en este caso voy a aplicar, miren, así, a la superficie de nuestro sello y lo vamos a dejar que penetre bien en toda la superficie, en todo el bajorrelieve. Lo vamos a dejar un rato y luego vamos a secar con un papel absorbente de cocina todo el excedente de aceite. Y esto lo vamos a hacer por única vez antes de comenzar a usar este sello. En este momento les voy a contar con qué producto yo voy a trabajar las puntillas bajo relieve. Miren, les cuento, pueden utilizar pintura 3D, son todos productos al agua, ¿sí? Pintura 3D, que viene así en frasquitos. Pueden utilizar dimensionadores, que tienen el blanco, que es el tradicional, y colores nacarados, también rosa, celeste, tienen también plomo nacarado. Pueden usar dimensional también de alguna otra marca que sea negro, cobre, plomo. O sea, la variedad es muy grande y son todos productos al agua. Con lo cual no vamos a arruinar nada y vamos a poder lavar todo fácilmente con agua. Entonces, en este caso yo voy a retirar estos y voy a utilizar, me gustó en este caso este color, que es un color salmón, muy lindo. Y lo voy a aplicar con una espátula. Es una consistencia bastante espesa, fíjense, les muestro, y es un producto al agua. Con una espátula, en este caso metálica, voy a comenzar a aplicar sobre el molde, generando presión, bastante presión
presión para que entre bien todo el producto en el bajo relieve de nuestro sello. Y presionamos bien. Una vez que esto está así, lo vamos a dejar secar 24 horas. No vamos a ser ansiosas, vamos a dejar esto así hasta el día siguiente y recién ahí vamos a retirar. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos retirar esto antes, se nos va a romper la puntilla. Vamos entonces a retirar. Presiono y hago un poquito de movimiento en un extremo y despacito comienzo a retirar la puntilla con cuidado, con cuidado. Miren cómo va saliendo, despacito, para que no se nos rompa. Vamos a despegar del otro extremo. Despegamos, si notamos un poquito de resistencia, despegamos de los laterales. Seguimos con mucha suavidad, sin dar tirones bruscos, despacio, y llegamos hasta el final. Miren qué hermosa que nos quedó. En el caso de que el largo de nuestro trabajo sea mayor al tamaño de la puntilla, vamos a poder con facilidad añadir, miren, perfectamente otro tramo y así utilizar el largo que nosotras necesitamos. Tengo en este caso una puntilla que a mí me encantó y me parece súper linda y shabby chic, que también ya la tengo aplicada desde el día de ayer. La voy a retirar despacito, como hice con la anterior. La voy retirando. Cuidado con estas puntillas que son más grandes, tenemos que ir con más cuidado porque tienen mucha superficie. Ya tenemos entonces retiradas las dos puntillas y les quería contar un tip, que es que estas puntillas ustedes las pueden cortar, sí, con una tijera. Si no la quisieran usar así ancha, con una tijerita, miren, vamos a cortarla por el medio y generamos una puntilla más angosta de acuerdo a la superficie que vamos a querer decorar. Miren qué linda, ¿sí? En el caso de querer unirlas, hacemos exactamente igual que con la color salmón. Fíjense, la vamos a pegar, ¿sí? Uniendo los extremos y cortar si nos llega a sobrar algún pedacito. Les voy a mostrar ahora algunos objetos que yo misma decoré y que van a poder ver los tutoriales también en mi canal. No se olviden, cada uno de los tutoriales son súper prácticos, así que si les gusta, manito para arriba y suscríbanse siempre a mi canal sin olvidarse de activar la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de los nuevos tutoriales. En este baldecito de zinc, que es metal, que yo trabajé y está explicado en otro tutorial en mi canal, puedo decorar, por ejemplo, acá abajo, con alguna puntilla. Fíjense qué lindo, cómo le da un toque especial a nuestro trabajo. Lo pueden adherir con cualquier pegamento que puede ser al agua o puede ser tipo algún pegamento universal transparente, ¿sí? Así que bueno, esta es una de las opciones. Otra de las opciones que se me ocurrió mostrarles es en frascos de vidrio. Este es un frasco que yo misma esmerilé con unas lacas
color y que también está en un tutorial en mi canal cómo pueden realizarlo. También podemos decorarlas con puntillas decorativas a gusto y del color que nosotras querramos. Acá tenemos también otro vidrio, otro frasco esmerilado al que le podemos aplicar, fíjense qué lindo, y decorar de muchas maneras posibles. Miren, con negro, podemos aplicar también. En fin, tenemos muchísimas posibilidades. Les voy a mostrar ahora, por último, esta latita, una lata de tomates a la que yo decoré, ¿sí?, con transferencia. También está explicado cómo se realiza este trabajo en la lata en un tutorial en mi canal. Y aplicamos una puntilla decorativa. Una cosa que es muy importante destacar es que estas puntillas son pintables. Es decir, las podemos pintar del color que nosotras querramos y luego aplicar. ¿Con qué las vamos a pintar? Las vamos a pintar con acrílico decorativo, con pinturas a la tiza. Hay muchísimas opciones para poderlas pintar y luego aplicar y embellecer de esta manera nuestros trabajos. Bueno, nuevamente espero que les haya gustado. Les agradezco mucho por acompañarme en estos tutoriales. Me ayudan muchísimo si los comparten desde mi canal y de esa manera generamos más rápidamente nuevos contenidos para ustedes. Entonces, no se olviden, manito para arriba y suscríbanse con la campanita de notificaciones. Muchas gracias por acompañarme. Fernanda Valiente desde Buenos Aires, Argentina.